donde las más representativas son las verrugas, ¿sí? Que son benignas, y las más severas, el cáncer cervical, que ocurre cuando la infección se produce a nivel de las mucosas, en este caso de la mucosa del cuello uterino. ¿Qué es importante con los virus? Bien, los virus del papiloma necesitan esta suerte de tejido en constante evolución y recambio para poder realizar su replicación y también para integrarse en el genoma de la célula huésped. El virus se va a transmitir por medio de contacto directo con la piel lesionada, ¿sí? O por contacto íntimo también. Entonces, el virus que comienza a replicarse a esta altura, ingresa aquí, va a llegar a esta zona por una ruptura de la piel, una pequeña solución de continuidad que no tiene que ser muy evidente, ¿sí? Ni muy grande. Esta pequeña ruptura o esta pequeña lesión que puede ocurrir, qué sé yo, en el caso del carcinoma de cuello uterino por un contacto sexual, hay una pequeña ruptura del tejido que permite que el virus, la proteína L1 del virus, se una a un receptor que es la integrina, y el virus va a empezar su replicación de manera paralela a la proliferación celular. Este es un esquema en el que se representa el recambio celular a nivel de la piel, podría ser. En nuestros tejidos, que hay un gran recambio, el virus va a evolucionar, a hacer su replicación en cada uno de los pasos. Por ejemplo, el virus va a empezar su replicación cuando ingresa, ¿no es cierto? Es un virus que se va a replicar en el núcleo cuando avanza hacia el estrato espinoso y ahí comienza a replicar el genoma. Finalmente, los viriones que ya están maduros se forman cuando llegan al estrato granuloso. Acuérdense que todo este mecanismo es un constante recambio, ¿sí? El virus se ensambla en el núcleo y luego se va a liberar, ya ensamblado, ya formado, en las capas superiores. Cuando llega al estrato córneo comienza a liberarse, se desprende dentro de las células que se descaman de manera natural, y esas células con descamadas o esas escamas de piel natural o de tejido natural van llevando al virus. Este virus se puede contagiar también por fomites, por ejemplo, toallas, ¿sí? que las personas comparten. Es una manera de contraer esta infección, aparte del contacto sexual y contacto por las lesiones. La transcripción en la piel o en las mucosas controla a la replicación del virus. Ingresa, como ya les dije, por una ruptura de la piel, y los genes que se expresan de manera temprana, los que vimos hace un rato, van a intervenir en el control de la proliferación celular. Estos virus, ¿sí? Controlan o tratan de controlar qué tan rápido se divide una célula para ellos también poder dividirse, aprovechando esa maquinaria. La proliferación celular, que está un poco descontrolada, va a llevar a que ciertos estratos, el espinoso y la capa celular basal, estén más engrosados. Y este engrosamiento lleva a la formación de verrugas y de los condilomas, que son lesiones de este tipo de virus. Cuando comienza la diferenciación en la capa basal, empieza la transcripción de los genes virales, como vimos hace un rato. Los genes tardíos se expresan solamente en la capa superior, que ya está diferenciada. ¿Para qué? Para que las proteínas estructurales finalmente ensamblen al nuevo virión. Cada gen, o cada gen, en el caso de los virus del papiloma humano, tiene un lugar y un momento determinado para actuar. Los primeros, los que actúan de manera temprana, estimulan la proliferación celular. Y los genes tardíos, que son los que hacen la formación de proteínas estructurales, solamente se expresan ya al final, para ensamblar el virión. Los papilomas son muy específicos, ¿sí? Son bastante específicos y tienen tropismo por dos tipos de tejidos. El epitelio escamoso de la piel, en donde la manifestación más clara es la aparición de verrugas, consecuencia de un engrosamiento de los estratos espinoso, basal y granuloso. Esta infección por verruga es bastante localizada, es benigna, ¿sí? Y puede remitir de manera espontánea, y a veces regresa esta enfermedad o esta verruga. En cambio, los papilomas son lesiones que aparecen en las membranas mucosas. ¿Qué membranas mucosas? A nivel genital, a nivel oral y a nivel conjuntival.
pueden aparecer en cualquiera de estas tres. La más frecuente y la más temida casi siempre es la que aparece a nivel genital en el cuello uterino porque está relacionada a la aparición de un carcinoma. Esto es lo que hacen los genes o los virus del papiloma humano cuando se relacionan a mucosas. Los virus o las personas que han sido con cáncer de cuello uterino, que han sido estudiadas, presentan en el 70% de estas personas presentan genomas de los virus del papiloma humano 16 y 18. Estos dos virus son considerados oncogenes. ¿Se acuerdan que vimos a los virus oncogénicos al principio? Sí, eran virus que desarrollaban células anormales o contribuían al crecimiento anormal de un tejido y producían cáncer al final. Los mecanismos por lo que estos virus ocasionan o son oncogenes o pueden ocasionar la aparición de un carcinoma es que codifican tres proteínas, la proteína E5, la E6 y la E7. ¿Qué hacen estas proteínas? La proteína E5 hace que la célula infectada sea más sensible al crecimiento, es decir, que por cualquier estímulo mínimo se reproduzca y crezca. Y las enzimas o las proteínas E6 y E7 inactivan a las proteínas celulares naturales que inhiben el crecimiento. Recuerden que la célula es una maquinaria perfecta, sabe solita hasta dónde crecer y en qué momento detener su crecimiento, y para eso produce proteínas. Los carcinomas o los virus del papiloma humano asociados a carcinoma, que son el 16 y el 18, producen proteínas que anulan estas dos acciones. La proteína E5, por ejemplo, hace que el virus crezca incontrolablemente y estas dos suprimen al supresor de crecimiento. Eso es lo que hacen, ese es su rol fundamental. Por eso ocurren todas estas situaciones que estamos viendo aquí. Primero hay una infección del virus, miren cómo ingresa. Acuérdense que tiene que haber una pequeña ruptura o lesión en el tejido para que el virus ingrese y alcance la capa más profunda. Luego comienza su replicación y en algunas ocasiones el virus no se va a integrar al genoma. Por eso dice aquí que el virus se queda de manera episómica, fuera del genoma. Cuando el virus ya se integra al genoma es que produce todo este daño, ¿sí? Activación de estos oncogenes que van a producir las dos alteraciones que ya hemos visto. Y por este mecanismo se produce el cáncer o la neoplasia. La transmisión de los virus se hace por contacto directo, ¿sí? Tiene que haber una ruptura de la piel o de la mucosa en las relaciones sexuales o también en el canal de parto. Que un niño contraiga uno de los virus del papiloma de la madre puede producir en el niño la aparición de un papiloma laringio que en los recién nacidos puede llevar a la asfixia. Es un virus altamente resistente, por lo que se puede transmitir en fomites, vectores inanimados, ¿se acuerdan? Puede estar en las toallas, en los suelos y en los muebles. Los niños y los adultos jóvenes son más susceptibles a la aparición de verrugas en las plantas de los pies, que las contraen a partir de los suelos, ¿sí? Y los niños pequeños también y a la mediana edad aparecen los papilomas laringios. No todos los virus del papiloma humano causan cáncer cervical, hay unos que tienen mayor riesgo que otros, y dentro de los que tienen alto riesgo, el 16 y el 18 son los más importantes, son los que tienen la mayor cantidad de porcentaje. ¿Sí? La infección con el virus del papiloma humano, otra vez, lleva a una displasia a nivel del cuello uterino, que es una lesión o un cuadro preneoplásico. Estas son todas las enfermedades que pueden producir los papilomas, los virus del papiloma humano, y están resaltados en cada uno de ellos los serotipos más frecuentes, ¿sí? Los tumores benignos siempre se relacionan a los serotipos 6 y 11, las verrugas al 1 y al 4. Esto es lo más benigno que puede causar un virus del papiloma humano, seguido de tumores benignos en cabeza y cuello. En los niños, la aparición de estos papilomas en la laringe pueden llevar a la obstrucción, pero su peligrosidad o su carácter nocivo está más a un efecto mecánico que a una neoplasia. Y aquí sí ya tiene que ver con las neoplasias, con la aparición de neoplasias. Las verrugas anogenitales también pueden aparecer relacionadas a estos mismos serotipos, ¿sí? Y generalmente las verrugas en este lugar no evolucionan a la neoplasia. Nada que tenga que ver con verruga es tan maligno como la displasia y la neoplasia a nivel cervical.
¿Cómo se ve en el laboratorio? En el estudio de una verruga les va a mostrar una hiperplasia de células espinosas. Acuérdense de que hay un crecimiento excesivo. Estas células son productoras de queratina. Hay un exceso en la producción de queratina y hay una hiperkeratosis. Los coilocitos que se ven en el procedimiento de Papa Nicolau se van a ver como queratinocitos hipertrofiados. Se confirma la presencia del virus con sondas moleculares de ADN, ¿sí? y la PCR. ¿Cómo se previene? Evitando contacto directo con las verrugas, ¿sí? Y también con una vacuna tetravalente para estos tipos de virus que se coloca en las niñas a partir de los 11 años. Esas son las dos formas de prevenir la infección por el virus del papiloma humano. Ya, chicos, vamos a terminar. ¿Qué recuerdan ustedes de los postvirus? Son una excepción. ¿Por qué? Se replican en el citoplasma. ¿Siendo qué tipo de virus? ADN. Se replican en unas estructuras que se llaman los corpúsculos de Guarnieri o factorías, como vamos a ver después. Además, son los virus más grandes que hay. A veces son casi visibles al microscopio óptico. Son bastante grandes. Los virus están divididos en varios grupos. Los ortopoxvirus, los de la viruela o la variola, viruela y variola son dos enfermedades que ya no se producen y actualmente, o que no se presentan, porque han sido erradicadas desde 1980, la viruela. El moluxipoxvirus tiene un solo miembro, el virus del molusco contagioso, y los virus de la oveja, de los poxvirus de la oveja y de la cabra, que son enfermedades zoonóticas y son enfermedades laborales. Se conocen como virus ORF. Nosotros ya no vamos a ver viruela, que ya no existe, pero sí encontraremos el molusco contagioso y en ocasiones el virus ORF. La replicación del virus de los poxvirus es bastante peculiar. Ustedes me han dicho, y es cierto, que hacer un virus ADN debería replicarse en el núcleo, pero se replica en el citoplasma. Y no solamente en el citoplasma, sino en unas estructuras que se conocen como cuerpos de Guarnieri o también como factorías, y son cuerpos de inclusión. Salud. Estos cuerpos de inclusión se replican en donde se va a replicar los poxvirus, toman aproximadamente de 2 a 5 horas para la replicación. Y este proceso también es algo peculiar. El virus se libera dentro de la célula, ¿sí? Está aquí todo el genoma viral, y va a ocurrir dos procesos, un proceso de transcripción precoz y una transcripción tardía. En la transcripción precoz se va a formar un ARN mensajero precoz. ¿Para qué? Para la formación de enzimas, que también se conocen como proteínas precoces y proteínas víricas precoces. Las dos enzimas tempranas que se van a formar se llaman desenvoltasa y ADN polimerasa. La ADN polimerasa ya sabemos para lo que sirve, para la replicación del virus. Y la desenvoltasa va a desenvolver a este genoma, lo desenvuelve del núcleo y libera el ADN viral en el citoplasma. Este ADN vírico va a ir a unas estructuras que son los cuerpos de Guarnieri y ahí se realiza la replicación por acción de la ADN polimerasa, formada aquí también, a partir de esta transcripción precoz. Luego ocurre la transcripción tardía. Miren, el núcleo está hacia un lado, nada ocurre en él, ¿sí? Ocurre la transcripción tardía y se forman y se sintetizan finalmente el resto de las proteínas virales. Las partículas inmaduras de la cubierta se van a ensamblar, el virus se forma totalmente y se libera por rotura celular o por exocitosis, dependiendo del virus, ¿sí? Por cualquiera de los dos fenómenos, por lisis celular o por exocitosis. Entonces, la característica importante de la replicación del poxvirus es que a pesar que es un virus ADN, se replica en el citoplasma en las factorías de Guarnieri. A ver, chicos, ¿alguna pregunta ahí atrás? Muy bien. Aquí está todo lo que hemos comentado. Codifica enzimas para la síntesis de ADN, ARN y otras funciones, se une a un receptor, se elimina la membrana externa, ocurre una primera transcripción que es precoz y luego una tardía. En las precoz
En la transcripción precoz aparece la enzima, la proteína desenvolvente, que hace que el ADN se libere en el citoplasma para ir a los cuerpos de Guarnieri o factorías. El virus se va a ensamblar alrededor de estas factorías, ¿sí? Ahí es donde se ensambla, y luego el virus sale por lisis o por exocitosis, cualquiera de los dos mecanismos, ¿sí? No se olviden, eso también es bastante peculiar. Generalmente estos virus deberían liberarse por un solo mecanismo, pero en este caso se liberan por cualquiera de los dos, dependiendo del virus. La viruela era una enfermedad muy temida porque producía la muerte en una gran cantidad de casos. El virus ingresaba por vía respiratoria o por transmisión de las costras que estaban cicatrizando y que se encontraban en la piel. Se replicaba en las vías aéreas superiores y luego pasaba a las vías linfáticas unidas al macrófago. El virus unía al macrófago. Había una viremia primaria y el virus iba a los ganglios linfáticos y de ahí se repartía al hígado, a la médula ósea y además ganglios linfáticos. Además, ocurría una segunda viremia y se repartía por todo el organismo. El virus podía producir unas pequeñas pústulas que aparecían en el rostro primero y luego en todo el cuerpo, y estas pústulas eran peligrosas porque cuando se rompían podían producir hemorragias y llevar a la muerte. Por eso era que la viruela era tan temida antes. Se introdujo un sistema de vacunación en todo el mundo y se ha reducido los casos de viruela a cero. A partir de 1980 no se ha vuelto a presentar ningún caso más. Estas son las lesiones características de la viruela. La característica particular es que son pustulosas, son lesiones pustulosas y todas se van a romper al mismo tiempo, a diferencia de otras enfermedades exantemáticas en que las pústulas o las lesiones aparecen en diferentes estadios. Las enfermedades de poxvirus que actualmente se ven son estas que vamos a ver a partir de esta lámina. La más conocida es el molusco contagioso, que es una lesión de esta forma umbilicada que presenta en el centro una especie de tapón gaseoso que recuerda mucho a la necrosis gaseosa de la tuberculosis. En esa zona, en ese tapón gaseoso, hay una gran cantidad de virus en los que se pueden examinar, de células en las que se pueden examinar las inclusiones citoplasmáticas que se llaman cuerpos de molusco, que están aquí, y por eso tienen ese nombre. Es un virus que se puede contagiar por vía sexual, contacto directo y también fomites. Remite solo y no reviste una gran gravedad, pero sí es importante porque aparece con más frecuencia en pacientes inmunodeprimidos y no es raro encontrarlo en pacientes que tienen VIH. Estas lesiones umbilicadas son bastante características del molusco contagioso. Las otras dos enfermedades tienen que ver con una zoonosis, ¿sí?, que es el poxvirus de la oveja y de la cabra. Es una enfermedad laboral. Las personas que trabajan con estos animales o en granjas tienen la posibilidad de entrar en contacto con las lesiones de los animales y reproducir este tipo de lesiones, que son generalmente granulomatosas y que remiten en aproximadamente un mes, ¿sí? El virus de la vaccinia o vaccinia es un virus que se utilizó para la vacuna contra la viruela. Se obtenían derivados del virus y se producía un raspado en la piel para producir una protección. Es importante para hacer el comentario de que los virus son bastante parecidos antigénicamente, por eso se han utilizado cualquiera de estos virus, puede establecer una protección contra los demás, y se utilizó el virus de la vaccinia para la protección contra la viruela. El problema fue que al hacer este tipo de raspados o este tipo de lesiones se producían lesiones necróticas en las personas a las que se vacunaban, razón por la cual se dejó de utilizar. Bueno, chicos, terminamos por hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias.